¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Ahora que la pandemia y el confinamiento nos ha enfrentado a muchos de nosotros a la tecnología, ya sea por tener que trabajar desde casa, por tener que ayudar a los niños con el colegio o simplemente por tener que utilizar plataformas digitales para encontrarnos con nuestros seres queridos y nuestras amistades, surge o resurge, porque no es nuevo, un término importante, tecnoestrés. Para hablar sobre este tema, para que nos explique de qué se trata y cuáles son sus repercusiones, invitamos a la maestra Brenda de la Rosa, a quien agradezco que nos acompañe. Pues buenos días, me da muchísimo gusto estar con ustedes y hablar acerca de este tema que sobre todo en este tiempo nos está afectando. Todos tenemos una tablet, todos tenemos un teléfono, si bien nos va esos dos aditamentos, pero si no tenemos la computadora de escritorio, tenemos la computadora portátil, tenemos un sinfín de tecnología en nuestras manos, que esto por un lado viene a facilitarnos ciertas situaciones, nuestro trabajo, incluso cuestiones personales, pero por el otro lado también viene a complicarnos la existencia por otras situaciones que estaremos platicando más adelante. Y ahora bien, maestra, ¿nos podría decir exactamente qué es este estrés tecnológico? El tecnoestrés es un concepto directamente relacionado con los efectos psicosociales negativos del uso de las TICs. Este concepto de tecnoestrés fue diseñado o surge en los 80s, aproximadamente en 1984, comienza a existir el término de tecnoestrés como tal. Pero en los últimos 3 años ha cobrado gran importancia, sobre todo por el hecho de que estamos enfrentándonos a nuevas tecnologías y estamos enfrentando que nuestro trabajo ya requiere utilizarlas y que no le estamos dando el uso adecuado. Incluso en nuestro país hay una norma, que es la 035, que tiene que ver con los efectos psicosociales dentro del ámbito laboral. Pero en la actualidad, a partir del año pasado, nos enfrentamos a otra vertiente o a otra variable, que es el hecho de que todos los trabajos prácticamente se vieron obligados a pasarse a en línea. Y muy en específico, los docentes, por ejemplo, fue una situación por la pandemia que vivimos dos situaciones en especial. Una, por un lado, estábamos viendo que de esta enfermedad, de esta pandemia, teníamos que cuidarnos, el miedo o el temor que de por sí ya infringía el hecho de una cosa nueva, de una situación que no habíamos vivido, que incluso no se tenía mucha información acerca de la enfermedad, de cómo se contagiaba. Por un lado estaba sucediendo esto y por el otro era el adaptarnos a trabajar desde nuestras casas, era trabajar con estas nuevas tecnologías, adaptarnos de una forma y pues casi express a estas nuevas tecnologías. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de tecnoestrés que se pueden presentar? Perfecto. Los tipos de tecnoestrés principalmente vamos a contemplar 3. La tecnoansiedad, la tecnofatiga y la tecnoadicción. ¿Qué es? Como bien ahora sí que los términos casi no lo están diciendo, pero para comentar un poquito, la tecnoansiedad es esa ansiedad que tuvimos algunas personas que en el momento, como comentaba, por la situación porque estábamos enfrentando y por las mismas necesidades del trabajo, tuvimos que enfrentarnos a estas nuevas tecnologías, incluso nuevas plataformas de trabajo para muchos de nosotros. Esto causó ansiedad, causó estos rasgos muy similares o que incluso se podría decir que es lo mismo a la ansiedad que produce la angustia que produce algunos trastornos mentales. La tecnofatiga es por el hecho del tiempo que permanecemos
en este medio o bajo los términos del tecnoestrés, el tiempo que permanecemos pegados al teléfono, a la computadora, a la tablet. Nos dimos cuenta que por cuestiones precisamente adaptativas se empezaron a dar muchos tiempos que tenían que estarse frente a la computadora, incluso en el teléfono teníamos que permanecer mucho tiempo por cuestiones laborales, por dar un buen servicio, en este caso a los alumnos, y esto hizo que tengamos este término o este tipo de tecnoestrés, la tecnofatiga. Y la tecnoadicción es cuando precisamente el mismo uso de las nuevas tecnologías causa adicción. Y como toda adicción, todo es malo. Los excesos son malos y esta tecnoadicción viene a ser precisamente esta adicción a las nuevas tecnologías, a querer estar conectado todo el tiempo. E incluso, ¿qué nos ha pasado en la actualidad? Que muchas veces estamos ansiosos cuando no estamos con el celular, o incluso si se nos llega a olvidar por, ahora sí que X cuestiones en nuestras casas, ya no podemos estar lejos del celular. Y en este caso que teníamos que estar en un confinamiento, muchas veces el celular prácticamente duerme junto con nosotros. Maestra, ¿cuáles serían los factores que influyen para la aparición de este padecimiento? Estamos, como te comento, en esta investigación. De todos modos hay investigaciones previas en estos 2 últimos años, como comentaba, hay muchas investigaciones, sobre todo en España, es donde estamos viendo que hay este tipo de análisis, y principalmente los factores que influyen es la edad. ¿Por qué? Pues porque a cierta edad no fuimos creados o no tuvimos acceso desde pequeños a estas nuevas tecnologías, y esto se nos dificultó el podernos adaptar a nuevas situaciones, adaptar a las tecnologías, y por eso un factor podría ser la edad. Otra forma es la formación o académica. Depende de qué tanto esté nuestra carrera, nuestra profesión ligada o no con las nuevas tecnologías. También otro factor que influye mucho, que hemos estado viendo, es la experiencia que tiene uno con el manejo de las tecnologías. Esto puede facilitar, por un lado, ya que la experiencia nos da cierta seguridad, y la inexperiencia nos da inseguridad en el manejo y se puede complicar el tecnoestrés. Y por otro lado, ya lo habíamos mencionado un poco, el tiempo de demanda, el tiempo que nuestro trabajo nos implica tener, estar conectados o tener esta tecnología en la mano prácticamente. Este padecimiento no es privativo de los adultos. Vemos que muchos niños tienen ya una enorme dependencia a cualquier dispositivo de esta naturaleza. Exactamente. Y más bien, fíjate que con ellos, con los pequeñitos, incluso eso estamos viendo en estos estudios que estamos ahorita analizando, pequeñitos de 2, 3 años ya tienen lo que sería el tipo de tecnoadicción. Ellos prácticamente tienen adicción a algún tipo de tecnología. ¿Qué quiero decir? En la actualidad los pequeñitos les ponen una tablet enfrente y se la viven, o pueden permanecer horas pegados a esa tablet siendo muy pequeñitos. O incluso un poco más grandes, la televisión, la computadora, ha sido un medio, ha sido una nana en la actualidad quien cuida a los pequeños para que ellos estén entretenidos, para que ellos estén en cierta forma cuidados y que no molesten a ciertas actividades de los adultos. Pero esto es lo que estamos viendo, que ellos lo que están teniendo ese tipo, ellos es tecnoadicción. A partir de las investigaciones que está realizando junto con su equipo, maestra, ¿cuáles serían las repercusiones más graves o extremas de sufrir este padecimiento, tanto en niños como en adultos? ¿Qué es lo que puede pasar? Exactamente lo mismo que estamos viendo con el estrés, o las mismas consecuencias que estamos teniendo con el estrés. ¿Cuáles son? Pues la salud física, ¿sí? La salud emocional,
¿Por qué? Porque el mismo hecho que, ahora sí que la misma etiología que tiene el estrés, lo mismo es el tecnoestrés, y vienen a ser repercusiones físicas y principalmente lo que más vamos a ver, esta tensión que produce en nuestro cuerpo crea alteraciones bioquímicas en nuestro sistema nervioso y esto hace que también se alteren cuestiones, porque padecen, incluso que ahorita hablábamos de los pequeños, desde muy jóvenes en la actualidad vemos enfermedades gastrointestinales, úlceras, gastritis, colitis, son repercusiones incluso de este estrés que se está produciendo. Y en los adultos ni se diga, enfermedades como son, en primer lugar, podría ser estas mismas, gastritis, colitis, pero por otro lado estamos viendo también alteraciones como podrían ser la presión arterial, incluso algún desencadenante para que se dé tipos como la diabetes, y no tanto que sea por el hecho del estrés, sino que se conjuga o sería una mala combinación de una persona que ya está con algún tipo de alteraciones, más aparte le sumamos el tecnoestrés o el estrés normal, esto puede desencadenar o ser coadyuvante a muchas alteraciones de este tipo. Maestra, ¿cuáles serían los elementos que crean el tecnoestrés? Bueno, vamos a ver que hay los creadores o lo que llamamos creadores de tecnoestrés, que no es otra cosa más que estos desencadenantes. Y es en primer lugar la sobrecarga tecnológica, de esto que hemos hablado, que no solo tenemos un celular, sino muchas veces incluso las personas tienen 2 celulares, 2 tablets, la máquina de escritorio, la portátil, y en todas tenemos información y que en todas queremos muchas veces estar trabajando. La tecnoincertidumbre, que es este hecho de no saber qué tanto podemos resolver o solventar bien nuestro trabajo con las tecnologías que tenemos. Y esto causa incertidumbre, esto causa más tensión acerca no solo de lo que yo manejo, sino que esto no depende únicamente de mí, sino depende incluso de cuestiones climáticas, de cuestiones de conectividad, de la invasión que tiene ahora el trabajo a mi casa, la tecnoinseguridad, que es la inseguridad que me causa el hecho de no conocer o no tener las herramientas necesarias para poder solventar mi trabajo. Y por último, ahora sí, la complejidad tecnológica, que tiene que ver con las nuevas plataformas en las que tenemos que estar inmersos para poder solventar muchas veces nuestro trabajo. Prácticamente muchas personas de los que diseñan estas plataformas o de los que están al frente de ellas, se ve claramente que las diseñaron atrás de un escritorio. ¿Qué quiero decir con esto? Estos medios de plataformas de comunicación no están diseñados amigablemente, lo que dicen los ingenieros, sino al contrario, vienen a complicar más la existencia, hay muchos atajos, las palabras que utilizan no son las adecuadas o no son fáciles de entender y todavía vienen a complicar muchísimo más la existencia en cuestiones laborales. En contrapartida de lo que usted nos acaba de decir, ¿cómo podríamos inhibir el padecer este tecnoestrés? Una servidora que ha estado trabajando en los últimos años con respecto a esta norma que mencionaba yo al principio de la 035, hemos visto, y como este es un riesgo psicosocial también, que los riesgos psicosociales tienen que tratarse desde 3 vertientes, desde cuestiones de estructura, que tiene que ver cuáles son nuestras funciones y si cumplimos realmente con las cuestiones y con los rasgos de personalidad, si van acordes con nuestras necesidades. En cuestión de tareas, ¿qué tanto se están complicando las tareas o se están burocratizando las tareas por cuestiones incluso a lo mejor de querer justificar ciertos ingresos o ciertas pagas que se dan a los trabajadores? Se complica aún más porque no solo se tiene que dar una evidencia del resultado,
sino ahora te tengo que dar una evidencia en cuestión a lo que yo estoy o lo que tú crees que va a evidenciar mi trabajo. Y por último, tiene que ver con los comportamientos. Tiene mucho que ver esta parte ya personal que podemos hacer. Incluso los psicólogos tenemos muchas técnicas de relajación, técnicas de respiración, donde esto podría también ayudar mucho a estas nuevas etapas de tecnoestrés. Incluso hay terapias en la actualidad, estamos viendo las terapias que se pueden dar a través de internet para facilitar estas situaciones, y que esto también ayuda mucho. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una alteración, o que se puede dar algún tipo de alteración psicológica o emocional, y para eso estamos los psicólogos. No sé si el tecnoestrés esté considerado ya un riesgo laboral, pero lo que resulta evidente, ahora nos dirá usted, y es así, lo que resulta evidente es que nos enfrentamos a un padecimiento, no nuevo ciertamente, porque ya la dependencia tecnológica viene de varios años atrás, pero que en esta pandemia puede acentuarse. Exactamente, lo estamos viendo acentuándose. No está considerado, fíjate qué bueno que lo mencionas, en esta norma que te estaba yo mencionando, que empezó en México. Esta norma salió en el 2016. Una servidora tuvo el gusto de estar desde estas fechas capacitándose acerca del tema. No está tipificada, fíjate, como un riesgo psicosocial, o por lo menos en esta normatividad en México. Aunque a pesar de esto, cuando hacemos investigación acerca del tecnoestrés, en otros países sí lo están tipificando en este ámbito de los riesgos psicosociales. Acá todavía no lo estamos viendo, y tenemos por eso también la intención de hacer esta investigación para sustentar en México este nuevo riesgo, y sobre todo tipificarlo en esta área, para que se pueda dar la atención también necesaria y no vaya a ser contraproducente. Maestra Brenda de la Rosa, coordinadora del área de Psicología Organizacional de nuestra Facultad de Psicología, le agradezco su tiempo y su disposición para platicar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, y lo que se ofrezca, estamos para servirles. Ahí estamos en la Facultad de Psicología. Muchísimas gracias. A todos ustedes, nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios, y si te gustó, dale like.